Dios le bendiga y Dios le guarde, mis queridos hermanos, que la paz y la gracia de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Y quiero aprovechar estos minutos para compartir una palabra con cada uno de ustedes que sé que será de bendición y edificación. Sin más preámbulo, abra su Biblia en el libro de 2 de Corintios, su capítulo 3, su versículo 17. Y leemos la palabra en el nombre de Jesús, porque el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Oiga lo que dice el apóstol el Pablo. El Señor es el Espíritu, es decir, Dios es Espíritu, Dios no es carne, Dios no trata con carne, Dios trata con Espíritu. Dios se revela al corazón del hombre, ¿cómo? Como Espíritu. Entonces, Dios es un ser superior, Dios es Espíritu. En una ocasión, Dios decidió destruir la tierra. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre se había multiplicado. ¿Y qué dijo Dios? Apartaré mi espíritu del hombre, porque ciertamente él es carne. O sea, que un hombre carnal nunca va a entender a un Dios espíritu, a un Dios todopoderoso. Por eso tenemos que nacer de nuevo. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Necesitas nacer de agua y de espíritu. Necesitas ser libre. Necesitas conocer a Jesús. Y eso es lo que necesita el hombre, conocer a Jesús. Entonces Pablo dice, porque el Señor es espíritu. Y donde esté el espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde hay libertad, Dios habita. Dios no habita en esclavos, los que son esclavos de la carne. La palabra de Dios dice que todo el que anda conforme a la carne, ¿qué hace? Piensa en las cosas en la carne, habla en la carne, pero el que anda en el Espíritu, piensa en las cosas del Espíritu, habla en el Espíritu, percibe las cosas en el Espíritu. Es decir, es un hombre y es una mujer libre. Por eso Dios nunca va a hacer algo contigo a menos que Él rompa esa cadena en ti, a menos que tú seas libre. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces Pablo nos revela aquí a un Dios que es espíritu. Y dice que donde esté el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Dios no mora en una iglesia que esté atada, que tenga los brazos cruzados. Por eso muchas veces usted ve que el Espíritu Santo no se mueve como se quiere mover, es porque hay personas que no le dan libertad al Espíritu Santo. Y yo creo que debemos de darle libertad al Espíritu Santo. Tú no puedes callar. Cuando tú sientes danzar, danza. Cuando tú sientas hablar en lengua, habla en lengua. Cuando tú sientas profetizar, cuando tú sientas hablar algo de parte de Dios, háblalo, pero dale libertad al Espíritu Santo, porque Él quiere fluir en ti, porque Él quiere morar en ti. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que más Cristo vive en mí. Entonces, el Espíritu de Dios es que habitaba en Pablo. Pablo era un hombre nuevo. Pablo fue un hombre libre. Entonces, Dios nos ha llamado como libre y no como esclavo. A su nombre. Entonces, hay que darle libertad al Espíritu Santo. Hay que darle libertad. Y yo quiero que usted vaya ahora mismo a Gálatas, su capítulo 5, verso 13. Gálatas, su capítulo 5, verso 13. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Porque vosotros, hermano, a libertad fuiste llamado. ¿A qué nos llamó Dios? A libertad. O sea, nosotros fuimos llamados a ser libres, no ser esclavos del pecado, no ser esclavo de las garras del enemigo. Tú fuiste llamado a ser libre, mi querido amigo. Tú fuiste llamado a ser libre, mi querido hermano. Dios no te llamó como esclavo, Dios te llamó libre. Dios te dio un libre albedrío para que tú escojas. Ahora bien, el hombre es que se esclaviza. El hombre es que se hace esclavo. ¿De qué? Del pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo aquí, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Es decir,
que no podemos utilizar la libertad que Dios nos ha dado para darle cabida o libertad a la carne. Siempre he dicho y lo diré en cada prédica, en cada video, tú no puedes dejar que la carne te gobierne. Tú debes de dejar que el Espíritu te gobierne a ti, que el Espíritu te dirija, que el Espíritu te guíe. Él debe de ser tu guía, Él debe de ser tu mentor, Él debe de ser tu consejero, Él debe de ser tu amigo fiel. Así que invita al Espíritu Santo hoy, dale libertad, no le dé ocupación a la carne. La palabra de Dios dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces no podemos satisfagar los deseos de la carne, sino darle satisfacción al Espíritu. Darle satisfacción al Espíritu de Dios. Y sigo diciendo, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el Espíritu también produce amor, produce paz, produce armonía. Cuando una persona es libre, tiene gozo, tiene paz, vive una vida relax, vive una vida tranquilo, no tiene tormento en su mente. ¿Por qué? Porque es libre, no se preocupa de los problemas que vengan, porque entiende, esa persona que es libre, entiende que el Dios que lo hizo libre va a solucionar sus problemas. Así que no te perjudique, no te turbes por nada. Dios tiene el control de tu vida, pero dale libertad al Espíritu Santo. Deja que Él se mueva en ti, deja que Él habite en ti, porque donde esté el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Así que dale libertad. Dios te bendiga y Dios te guarde.